compañeros, nosotros somos estudiantes de 10º semestre paralelo A, estudiantes de medicina. A continuación les vamos a hablar sobre el shock séptico. La sepsis es la primera causa de ingreso y enfermedad con mayor prevalencia de la unidad de cuidados intensivos, siendo responsable de más fallecimientos que el cáncer de mama, próstata o el infarto agudo de miocardio. Gracias al consenso hallado en las definiciones y los estadios de la sepsis en los últimos años, hemos conocido más preciso acerca de su epidemiología, elevada incidencia y mortalidad. Si bien hasta hace unos años la piedra angular del tratamiento del shock séptico eran los antibióticos, y sin olvidar su gran importancia, se ha visto que utilizado medidas como la resucitación agresiva precoz. Por otra parte, el tratamiento con proteína C activada en un determinado grupo de pacientes disminuye la mortalidad en un 6.1% según el estadio PROGRESS, con el objetivo de reducir la mortalidad de la sepsis grave en un 25% y con fecha para evaluar la consecuencia de este objetivo para el 2009. Se desarrolló así la campaña Sobrevivir en la sepsis, como un esfuerzo conjunto al que han participado 3 sociedades científicas como la European Society of Intensive, también la International Sepsis Forum y la Society of Critical Care Medicine. Su cumplimiento se divide en 2 fases, la fase A y la fase B. La fase A se debe dar en las primeras 6 horas, dirigido a la resucitación de la sepsis, que son 5 medidas. La medida número 1, medición de niveles de ácido láctico en plasma. 2, hemocultivos ante la antibioterapia. 3, administración de los antibióticos en su máximo de 3 horas. Y en la cuarta es ante hipotensión o aumento de ácido lácticos, 20 miligramos kilogramos de cristaloides y, si es necesario, vasopresores. 5, inicialmente el aporte extra de fluidoterapia, que esta debe ser mayor o igual a 8 miligramos de mercurio. Además, en la fase B, en las primeras 24 horas, en la número 1, baja de dosis de esteroides. En 2, hidrotricovina activada. En la 3, adecuado y estricto control de la glucemia. Y por último paso, en el 4, limitar las presiones que plantean del respirador a menor o igual de 30 centímetros. Para la fisiopatología vamos a entender que la sepsis se va a originar por la liberación de endotoxinas y liposacáridos de las bacterias gram negativas, también de lo que es el ácido lipoproteico, los peptidoglicanos, las gram positivas y también lo que son antígenos víricos y fúngicos. Este es un mecanismo que se va a iniciar con la activación de la cadena inflamatoria a través de receptores celulares. En el caso de las lipoproteínas es necesario la unión a una binding protein, que es una glucoproteína de fase aguda sintetizada en el hígado. Entonces, la aparición de citocinas funciona como un mecanismo en cadena en el que la estimulación de la línea celular monocito-macrofagocitaria induce la secreción de citocina y factor de necrosis tumoral, que es proinflamatorio. Entonces, la difusión orgánica va a ser inducida por consecuencia de la alteración del endotelio por los siguientes factores, que son el incremento de la permeabilidad capilar, la alteración de la adhesión leucocitaria al influir sobre ¿qué? Las selectinas o moléculas de adhesión leucocitaria endotelial responsables de la adherencia propiamente dicha, la alteración del tono vascular, que es la vasodilatación periférica, como consecuencia de la liberación por células endoteliales del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador que actúa como mediador del shock séptico. La modificación de la coagulación, que favorece el predominio de procoagulantes y antifibrinolíticos, dando como resultado la coagulación vascular diseminada. Y por último, las citocinas. Y la respuesta inflamatoria de la sepsis va a incluir los siguientes parámetros, que son la activación de la cadena de proteínas plasmáticas, el sistema de complemento, que comprende su activación, la adhesión y desgranulación de los polimorfos nucleares con producción de radicales libres, la coagulación, y dentro de la coagulación vamos a entender el aumento de la expresión del factor tisular, el inicio de la vía extrínseca de la coagulación generando trombina, y la disminución de sustancias anticoagulantes como es la antitrombina 3 y la proteína C activada, que disminuye la capacidad fibrinolítica. Definición de sepsis. La definición y las manifestaciones clínicas de la sepsis ha supuesto un motivo de controversia, ya que tanto por la importancia de la enfermedad en cuanto a incidencia y altas tasas de mortalidad, como por la dificultad de la determinación de manera consensuada de una definición que permite realizar un diagnóstico certero a la cabecera del paciente y de ende establecer un tratamiento adecuado lo más precoz posible, la cual no da paso a que impida lo que es la evolución a fallo multiorgánico y a dar un mal pronóstico. La sepsis se define como una disfunción orgánica que pone en peligro principalmente a la vida, debido a una respuesta desregulada del huésped a la infección, y la disfunción orgánica, la cual se define como un cambio agudo en la puntuación total de la evaluación secuencial de fallos orgánicos. Se ha dado a conocer que el shock séptico
se define como un subgrupo de pacientes con sepsis y se compone de una anomalía circulatoria y celular. La sepsis se define como una disfunción orgánica que pone en peligro principalmente a la vida, debido a una respuesta desregulada del huésped a la infección, y la disfunción orgánica, la cual se define como un cambio agudo en la puntuación total de la evaluación secuencial de fallos orgánicos. Se ha dado a conocer que el shock séptico se define como un subgrupo de pacientes con sepsis y se compone de una anomalía circulatoria y celular. En la conferencia de consenso del 2001 sobre las definiciones de sepsis, se confirmó la alta sensibilidad de los criterios clínicos que definen al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por ello, se han estudiado diversas moléculas como posibles marcadores de infección. Por su relevancia clínica, van a destacar lo que es la procalcitonina, la proteína C reactiva, la elastasa de los neutrófilos y la interleuquina 6. La procalcitonina es el resultado de la proteólisis de la calcitonina. Se especula que proviene de macrófagos y monocitos del hígado y otros órganos. Los niveles de procalcitonina inferiores a 0.5 nanogramos sobre mililitro indican infecciones virales o procesos inflamatorios crónicos no infecciosos. Los niveles de entre 0.5 y 2 nanogramos sobre mililitro se obtienen en pacientes politraumatizados, quemados o posquirúrgicos. Concentraciones superiores a 2 nanogramos sobre mililitro se observan en pacientes con sepsis, siendo que niveles superiores a 10 nanogramos se encuentran en los casos de sepsis grave o shock séptico. La procalcitonina aparece en el plasma a las 3 horas del inicio de la sepsis, con un pico sérico a las 6 horas, manteniéndose hasta 24 horas. Es el marcador con mayor especificidad y sensibilidad. La proteína C reactiva es un marcador inespecífico. Los valores normales son menores a 10 miligramos sobre litro. Estudios en pacientes críticos encontraron que un punto de corte igual o superior a 50 miligramos sobre litro discriminan el origen infeccioso de la respuesta inflamatoria de otras causas. Tiene un 98% de sensibilidad y 75% de especificidad. Sin embargo, no se han encontrado diferencias en los niveles de proteína C reactiva en pacientes con sepsis, sepsis grave o shock séptico. La tasa de los neutrófilos es una proteína que es liberada al plasma en situaciones de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero no es un buen marcador para diferenciarlo de la sepsis. Se dice que los incrementos importantes de elastasa en la sangre se correlacionan con elevada mortalidad en los pacientes sépticos. Por último, la interleuquina 6 es un biomarcador que indica la severidad de la respuesta inflamatoria. Este marcador no es específico para la infección bacteriana, aunque los niveles altos de interleuquina 6 se ven en pacientes con sepsis severa y shock séptico. Se ha demostrado que no es un marcador ideal para el diagnóstico de la progresión de la sepsis a sepsis grave o a shock séptico. Es por ello que la procalcitonina es el único biomarcador en la actualidad que cumple todos los requisitos, que son diagnóstico de infección bacteriana, diagnóstico de la severidad de la respuesta inflamatoria sistémica y también la progresión de infección a sepsis y de sepsis severa a shock séptico, así como la respuesta a la terapia y la estimación del pronóstico. Epidemiología. La sepsis y el síndrome de disfunción multiorgánico. Debido a la sepsis produce más del 70% de las muertes en las unidades de cuidados críticos. Clásicamente, la etiología más frecuente de la sepsis habían sido las bacterias gram negativas, aunque en los últimos años ha aumentado la incidencia por las gram positivas, que han llegado a alcanzar el 52,1% de los casos en algunas series. Actualmente las gram negativas suman un 37% de los casos. Las infecciones polimicrobianas el 4.7% y las fúngicas del 4.6%. Un 9% en los pacientes con sepsis progresan a sepsis severa y 3% de las sepsis severas evolucionan a shock séptico. La etiología de la infección condiciona la mortalidad, como estas son las infecciones causadas por cándida y o enterococo. Son las que presentan mayor tasa de mortalidad, entre un 30 a 40%. Mientras las causadas por estafilococos coagulasas negativas son las más benignas, de 15 al 20%. El foco de infección también es un factor determinante de la mortalidad. Así, las infecciones intraabdominales de vías aéreas inferiores y aquellas en las que no se identifica el foco causal se asocia a un mal pronóstico. El fallo multiorgánico es un factor de riesgo de incremento de la mortalidad, aumentando del 15% en pacientes sin fallos orgánicos hasta el 70% en pacientes con fallo de 3 o más órganos. Vamos a hablar del tratamiento.
Existen medidas terapéuticas eficaces que, puestas en práctica de manera racional, pueden reducir la mortalidad de la sepsis. Del tratamiento que se va a hablar es el planteado en la resucitación inicial. Aquí la terapia debe ser precoz, es decir, dentro de las primeras 6 horas de ingreso. Esta intenta ajustar o adaptar la función cardíaca al nuevo estado de agresión. Esta modalidad de tratamiento pretende mejorar la precarga, la poscarga y la contractilidad cardíaca para obtener un equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda de oxígeno. En la resucitación inicial de un paciente con sepsis grave que induce hipoperfusión tisular deberá comenzar tan pronto como el síndrome es detectado, ya que depende mucho si ingresa o no a la unidad de cuidados intensivos. La hiperlactacidemia en ausencia de hipotensión es frecuente y se asocia a una elevada mortalidad, y el aclaramiento del lactato en las 6 primeras horas en respuesta a la resucitación inicial es un buen indicador de pronóstico. Los objetivos en la sepsis que induce hipoperfusión incluyen los siguientes: una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio y de 12 a 15 en ventilación mecánica. La presión arterial media mayor o igual de 65 milímetros de mercurio, una diuresis mayor o igual de 0,5 milímetros por kilogramo en cada hora, y la saturación venosa mixta de oxígeno mayor o igual a un 70%. La optimización hemodinámica precoz tiene como objetivo restaurar el balance entre el aporte y la demanda de oxígeno en caso de sepsis grave y shock séptico. En las primeras 6 horas de tratamiento se debe alcanzar un adecuado aporte de oxígeno mediante la normalización de volumen intravascular, es decir, la precarga, con monitorización de la presión venosa central, de la presión sanguínea o poscarga con monitorización de la presión arterial media, de la contractilidad cardíaca con monitorización de su frecuencia y ritmo para evitar la taquicardia. La monitorización de la saturación venosa central guiará a la consecución del adecuado balance entre el aporte y la demanda de oxígeno sistémico y la resolución de la hipoxia tisular global. Si la saturación venosa central de oxígeno de 70% no se alcanza con la resucitación de fluidos y la presión venosa central, que es de 8 a 12 milímetros de mercurio, la transfusión de concentrado de Matías para alcanzar un hematocrito del 30% y la administración de dobutamina son necesarios para alcanzar los objetivos citados. Tratamiento de la infección. El manejo de los pacientes con sepsis requiere un adecuado tratamiento antibiótico, el cual incluye dosis necesaria, correcto tiempo de perfusión y buena penetración en el órgano blanco. La localización del origen de la sepsis debería ser el primer escalón de la evaluación clínica. Para ello, además de los cultivos en diferentes localizaciones, recurriremos a técnicas de radiodiagnóstico como radiografía de tórax, ecografía y tomografía axial computarizada. Tratamiento de soporte. Ventilación mecánica en la sepsis y el shock séptico. En la sepsis y el shock séptico se produce una liberación de mediadores inflamatorios y procoagulantes que pueden conducir al desarrollo de una lesión pulmonar aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo. La ventilación mecánica, que en muchas ocasiones es necesario aplicar a estos pacientes, debe reunir una serie de condiciones. Entre estas están: evitar altos volúmenes corriente que produzcan elevadas presiones meseta. Se debe comenzar con volúmenes corrientes de 6 ml kilogramo con el objetivo de mantener una presión meseta menor de 30 centímetros. La hipercapnia puede ser tolerada en pacientes con síndrome de distrés respiratorio y lesión pulmonar, si es necesario para mantener los volúmenes corriente y presión meseta objetivo. Hipercapnia permisiva debe limitarse en pacientes con acidosis metabólica y está contraindicada en pacientes con hipertensión intracraneal. La perfusión de bicarbonato sódico puede considerarse en pacientes seleccionados para facilitar el empleo de hipercapnia permisiva. Se debe considerar utilizar una mínima presión expiratoria al final de la expiración para evitar colapso pulmonar al final de la expiración. Algunos autores utilizan el nivel de la presión expiratoria al final de la expiración que consiga la compliancia tóraco-pulmonar más favorable, reflejo de un adecuado reclutamiento pulmonar. A menos que esté contraindicado, los pacientes en ventilación mecánica deben tener la cabecera incorporada a 45 grados sobre el plano horizontal para prevenir la aparición de neumonía asociada a ventilador. Se ha demostrado que esta posición desciende la incidencia de este tipo de neumonía y está considerada como indicador de calidad en los pacientes con ventilación mecánica.
La pauta de desconexión de la ventilación mecánica debe ajustarse al modelo habitual. No hay ninguna razón por la que los pacientes con lesión pulmonar aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo tengan diferentes protocolos que los pacientes con insuficiencia respiratoria de otras etiologías. Reposición con fluidos. La reposición se puede realizar a una velocidad de 500 a 1000 ml en cristaloides o 300 y 500 ml de coloides en 30 minutos y repetir en base a la respuesta y tolerancia. Vasopresores. Cuando con una reposición apropiada de fluidos no se consigue restaurar una adecuada presión arterial y perfusión orgánica, se debe comenzar con la terapia de vasopresores. La noradrenalina o la dopamina pueden utilizarse como fármacos de primera elección en la hipotensión de shock séptico. Terapia inotrópica. En pacientes con bajo gasto tras una adecuada resucitación con fluidos, la dobutamina puede ser usada para incrementar el gasto cardíaco. Si se usa en presencia de baja presión arterial, debe asociarse a una terapia vasopresora. Otros tratamientos y medidas en la sepsis. Esteroide. Se recomienda hidrocortisona durante 7 días a dosis de 200 y 300 miligramos, en bolos o perfusión en 24 horas, en pacientes de shock séptico en los cuales, a pesar del aporte adecuado de líquidos, se va a requerir terapia vasopresora para mantener una adecuada presión sanguínea. Dosis mayores de 300 miligramos no deberían ser utilizados en el tratamiento de shock séptico. Proteína C activada. La proteína C es una molécula de elevado peso molecular, vitamina K, dependiente sintetizada en el hígado como simógeno. Se convierte en proteína C activada por el complejo trombina-trombomobulina. La PCA es una proteína inhibidora de la generación de la trombina, al inactivar de forma irreversible los factores BA y B2A en el endotelio vascular. Esta inactivación provoca una prolongación en el tiempo parcial de la tromboplastina activada. Administración de productos sanguíneos. La transfusión de Matías debería indicarse solamente cuando los niveles de hemoglobina descienden menos de 7 gramos sobre decilitro, para alcanzar cifras de entre 7 a 9 gramos sobre decilitro. Hay que considerar que las transfusiones de Matías aumentan el transporte de oxígeno, pero pueden no modificar el consumo. Reemplazamiento renal. El fallo renal y la ausencia de la inestabilidad hemodinámica, la hemofiltración veno-venosa continua y la hemodiálisis intermitente son consideradas equivalentes. La hemofiltración continua ofrece un manejo más fácil y balance de fluidos en pacientes sépticos inestables hemodinámicamente. Terapia con bicarbonato. La terapia con bicarbonato se utiliza con idea de mejorar la hemodinámica o reducir los requerimientos de vasopresores. No se recomienda para el tratamiento de la acidosis láctica con pH mayor a 7,15. Profilaxis de la trombosis venosa profunda. Los pacientes con sepsis severa se deberían recibir profilaxis para la trombosis venosa profunda con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Para los pacientes sépticos que tengan contraindicado el uso de heparinas, como es la trombocitopenia severa, coagulopatías, sangrado reciente, sangrado activo o hemorragia cerebral reciente, se recomienda el uso de dispositivos profilácticos mecánicos, como son las medias de comprensión intermitente. Profilaxis de la úlcera de estrés. La profilaxis de úlcera de estrés debería ser dada a todos los pacientes con sepsis severa. Los inhibidores de los receptores H2 son más eficaces que los sucralfato y son los fármacos de elección. Los inhibidores de la bomba de protones no han sido estudiados comparándolos directamente con los antagonistas H2, por lo que su eficacia relativa es desconocida. Consideraciones para la limitación del soporte. La planificación de los cuidados avanzados, incluyendo la comunicación del pronóstico y los fines reales del tratamiento, deberían ser discutidos con los familiares. La decisión de soportes menos agresivos o retirar el soporte puede ser lo más beneficioso para el paciente.